Buenas tardes a todos. Dios me los bendiga en esta maravillosa semana que hemos comenzado, la semana de la verdadera prosperidad, donde estamos proclamando una palabra, que esta palabra es que todo, absolutamente todo lo que hacemos prospera, porque Él está con nosotros. De manera que te bendigo en esta tarde. Estoy muy contento en una nueva semana de oportunidad, una semana maravillosa para ver al Señor actuar en nuestras vidas. De manera que le doy la bienvenida a mi hermana Iris. Dios le bendiga. Nuestra hermana Luz Hernández, Dios le bendiga. Ahora el sistema cambió y para yo poderle ver que entró, tiene que escribir. Si usted se conecta y no escribe, no sé que entró, no le puedo saludar. Lucy Rivas, Dios me la bendiga. María Majano, Dios me la bendiga. Ruby, mi hermana, Dios le bendiga. De manera que contentos en este lunes, que es una nueva semana de bendición. Hermana Noelia Gutiérrez, muchas bendiciones. Y Jaime Orellana. Quiero aprovechar antes de que se me pase, porque es algo importante, y es nuestra hermana, ella no viene a la iglesia, pero es familiar de la hermana Noelia, Adriana Moreno. Oramos por ella, por su familia. Perdió un primo a través del coronavirus, y le pedimos al Señor ese consuelo, esa fortaleza que solamente el Señor puede darnos en estos momentos difíciles, porque recuerde, no podemos ser, aunque muchos de nosotros hemos pasado bien, no hemos tenido muchos contratiempos, tenemos que estar al lado de aquellas personas que están sufriendo. De manera que oramos por ese consuelo, por esa fortaleza. En esta semana de prosperidad quiero hablarle un poquito de la fe. La fe es algo que nunca vamos a poder dejar a un lado. La fe es el escudo. Por la fe es que recibimos la salvación, la sanidad, la bendición. La fe es lo que nos sostiene. Ahora, dice la Biblia que a todos se nos ha dado un don de fe. Y yo le pregunto, si la fe que yo tengo no es mía, es un don que Dios me dio, entonces la pregunta que le hago en esta tarde, ¿será que la fe que tenemos puede ser defectuosa? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que desarrollar la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero todos nosotros tenemos ese don, esa capacidad de creer. Ahora, algunos lo están usando en cosas equivocadas, pero nosotros podemos usar la fe, y la fe nos puede bendecir económicamente, nos puede ayudar en este mundo temporal, y podemos a través de la fe tener éxito. El problema es que si esa fe no está en Cristo, cuando morimos no hay salvación. O sea que es bueno tener fe para las cosas naturales, pero es más importante aún tener fe para salvación, que solamente Cristo la da. Entonces hay mucha gente con una gran fe, una gran positividad, y tienen mucho éxito en este mundo, pero si no tienen fe en el sacrificio de Jesucristo, no hay salvación ni vida eterna. Ahora, Marcos 16:9, vamos a ver algunas cositas de la fe, detalles que podemos en este día, quiero ponerlo a pensar un poquito acerca de la fe. Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, que estaban tristes y llorando. Es muy interesante porque conocemos a Tomás como el apóstol incrédulo. Sin embargo, él no fue el único. Todos fueron incrédulos. Aquí vemos que los discípulos estaban tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Porque habían perdido a su maestro, el Señor, y no estaban esperando que Él resucitara. Verso 8. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo
creyeron. Voy a repetírselo, no lo creyeron. Esto es importante porque quiero resaltar aquí la incredulidad de los discípulos. Porque nosotros pensamos y decimos, no, es que los discípulos, ellos pudieron ser usados de una manera tan poderosa porque vieron a Jesús, porque vivieron con Él, porque hablaron con Él, porque lo escucharon. Y eso es muy bueno, pero no fue tan poderoso. Mire, ellos no creyeron. De manera que dice la Biblia, bienaventurados los que no creen sin haber visto. Y nosotros somos esa generación. De manera que nosotros podemos llegar a ser usados de una manera muy grande por el Señor, porque nosotros nunca vimos a Jesús físicamente y sin embargo hemos creído en Él. Los discípulos caminaron con Él, comieron con Él, vivieron con Él, y dice la Biblia que no creyeron. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así ellos creyeron. Imagínense, ahora se le apareció a otros dos. Esos dos le dijeron al resto y ellos seguían sin creer. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando con ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitar. ¿Qué le reprochó? Su incredulidad y su dureza de corazón. ¿Qué es incredulidad? Es ser infiel, es ser desleal, es ser incrédulo, es desconfianza, es no creer. ¿Puede Dios usar gente incrédula? Bueno, usó a los discípulos que eran incrédulos. Dice la Biblia que le reprochó su incredulidad, pero usted lee un poquito más adelante y después de eso les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea que Jesucristo cogió 11 incrédulos y los mandó a predicar, porque ellos no creían. Ellos creyeron cuando vieron a Jesús. Tomás no creyó, pero él no fue el único incrédulo. Él fue el último en ver a Jesús. Él dijo: hasta que yo no vea sus señales y coloque el dedo en su llaga, yo no voy a creer. Y fue el último que vio a Jesús y fue el último en creer. Pero todos fueron creyendo a medida que fueron viendo a Jesús. Sin embargo, mire, la fe del Señor es tan poderosa que envía a 11 incrédulos a predicar. Y esto es importante porque en esta tarde, si te sientes incrédulo, el Señor te está diciendo: ve y predica. ¿Sabe? Una de las cosas que desarrolla nuestra fe es orar por otros, es bendecir a otros, es alcanzar a otros, es predicarle a otros, porque es de esa manera que viene la presencia de Dios sobre nuestra vida y se levanta y desarrolla nuestra fe. La samaritana era una mujer incrédula, era una mujer pecadora. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús y se transforma en una mujer creyente. Y así pasó con muchos, que a medida que se iban encontrando con Jesús, iban creyendo y desarrollándose en su fe. ¿Puede Dios hacer milagros a alguien que no cree? Y esto es un punto muy interesante. ¿Puede hacer Dios milagros en alguien que no cree? Normalmente nosotros, los pastores, ministros, evangelistas, le echamos la culpa a la gente de que si no creen no van a recibir. Yo sé que hay que creer para recibir, eso está claro. Pero hay personas en la Biblia que no creyeron y recibieron un milagro. Jesús creyó por ellos. Y yo conozco personas que no creían y recibieron milagros. ¿Cómo explicar eso? Teológicamente se hace un poquito difícil, pero solamente le puedo decir: Dios es soberano y tan poderoso que Él en algunos momentos puede hacer manifestarse en gente que no ha creído. Le voy a dar ejemplos en la Biblia. El endemoniado Garadeno, ¿estaba él esperando un milagro? ¿Estaba él creyendo que venía Jesús a libertarlo y a sacarle los demonios y a transformar su vida? De ninguna manera. Él no estaba esperando eso. De manera que quiero decirle algo en esta tarde. El endemoniado Garadeno fue sanado
y fue libertado por la fe de Jesús. Tenemos otro hombre llamado Malco. Malco fue aquella víctima de Pedro cuando Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco. Inmediatamente Jesucristo colocó la oreja de nuevo y se la puso milagrosamente y quedó intacta. ¿Quién estaba creyendo a ese milagro? Pedro no estaba creyendo, él cortó la oreja. Malco no estaba creyendo, él venía a capturar a Jesús. Es un milagro que ocurre por la soberanía de Dios. Hay milagros que van a ocurrir por la soberanía de Dios. Dios, viendo el propósito y el plan con una persona, puede provocar milagros sobrenaturales en personas que no creen. Eso pasó con un evangelista, amigo mío, que él fue a una reunión. Dijeron, por favor, los que estén enfermos, levanten la mano y quieren recibir un milagro, pónganse en pie, pasen al frente. Y cuando él vio toda la gente que pasó, él dijo, ¿cómo hicieron para reunir tanta gente bruta, bobos que creen en esto? Yo no puedo creer. Entonces la esposa le dijo, tú estás enfermo, tienes una enfermedad terminal, ¿por qué no pasas? No tienes nada que perder. Y él, pensando en que le quedaban 3 meses de vida, pasó, pero no estaba creyendo. Pasó porque su esposa lo empujó por la necesidad de un milagro, pero realmente no estaba creyendo. Oraron por él y se sanó hace muchos años hasta el día de hoy. ¿Por qué Dios lo sanó? Bueno, esa es la soberanía de Dios. Él no estaba creyendo a ese milagro, pero el que oró por él tal vez creía. Hay veces que va a funcionar por la fe de alguien, milagros que funcionaron por la fe de Jesucristo. Pero dice la Biblia que en algunos lugares no se pudo manifestar tanta la bendición del maestro en ciertos pueblos porque no creían. O sea que la fe es muy importante porque provoca milagros, provoca la bendición de Dios. Pero a veces Dios, por su soberanía, va a provocar milagros en nuestra vida. Pero lo ideal es que nosotros creamos en Él. Y yo en esta tarde te animo a que creas en Él, a que confíes en el Señor con todas las fuerzas de tu corazón. De manera que en esta tarde quiero bendecir a cada uno de los que se han puesto en línea con nosotros en esta cápsula de fe. Precisamente esta tarde seguimos a las 7 de la noche, seguimos con las vasijas del alfarero. Quiero bendecirte y quiero proclamar la palabra de esta semana, que es: todo lo que yo haga será prosperado porque Él está conmigo. Todo lo que yo haga será prosperado porque Él está conmigo. Y hoy ha sido un día muy prosperado, me tocó hacer compras, pero gracias al Señor todo salió de maravilla. Él ha prosperado mi camino. De manera que en esta tarde te bendigo y nos vemos a las 7. Amén y amén.